Oye, como creador de contenido siempre quiero subir mi contenido mucho más rápido. Y aunque tengas un mejor plan de internet, a veces el router que te da la empresa no ayuda. Así que decidí probar este router de acá que la verdad se ve bastante bonito y que parece un objeto de decoración. Y no estoy exagerando porque si lo ves desde lejos, jamás pensaría que te brinda Wi-Fi. Hola, mi nombre es Rommel y hoy te voy a mostrar esta belleza que tengo acá. Se trata del Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro Suite. Bastante larguito el nombre, incluso me voy a quedar sin aire cada vez que lo mencione. Y la idea de este router no es solamente que reemplace al que te dio la empresa de telefonía, sino que busca mejorar toda la cobertura habida y por haber en todos los rincones de tu sala. Y de pasadita también verse bonito. Eso sí, antes de que preguntes cuánto cuesta esta elegancia, en Perú ronda aproximadamente los 900 soles. Es decir, más o menos calcula unos 230 dólares. No es precisamente el más barato, pero ¿realmente vale la pena? Y empecemos por el unboxing porque aquí siempre hay cosas divertidas. Y en la caja incluso Huawei te brinda tremendo spoiler. Y lo primero que tenemos acá es una mini linternita que la verdad lo puedes colocar en tu mesa de noche o algo por el estilo. Parece un platillo volador. Además de dos tomacorrientes de este mismo estilo y este aparatito de acá, que la verdad se ve como si fuese una montaña. Bueno, en realidad es una montaña, pero bueno, estéticamente parece un elemento de decoración. Así que este es el router y este viene a ser su acompañante. Y ahora, lo primero que pensé al momento de coger este router es que pensé que era de vidrio, pero en realidad es policarbonato, como una especie de plástico, lo que lo hace un poquito más resistente a los bordes. Además, el acabado es brillante y hace que se refleje la luz de manera más llamativa. Da esa sensación de que tienes un producto premium apenas lo sacas de la caja. Así que lo vamos a conectar por aquí. Y miren esto de acá, la verdad es que dan ganas de tenerlo en la mesa, exhibirlo, incluso colocarlo en el mueble de la casa sin romper la estética de tu decoración, porque sabemos que el router termina siendo uno de los puntos importantes cuando te independizas. Ahora, vamos con la instalación, porque sí, no necesitas ser programador ni haber estudiado para poder instalarlo. Lo primero que hacer es coger el cable Ethernet y conectar tu router principal a la parte baja del dispositivo, nada más. Ese es prácticamente el primer paso y luego simplemente conectas la corriente y esperas unos segundos. Vas a empezar que empiece a iluminarse y a parpadear. Y no te asustes porque no significa que algo esté fallando. Es completamente normal y lo único que estás haciendo es iniciar el sistema y comenzar a recibir la señal del internet que viene desde el router principal. Y ahora toca configurarlo porque tampoco aquí hay mucho misterio. Si utilizas Android tendrás que descargar la aplicación Huawei AI Live. Pero eso sí, dependiendo del teléfono tendrás que obtener el famoso APK, porque algunos equipos ni siquiera la muestran desde su tienda. Pero si tienes un iPhone será mucho más fácil porque simplemente la buscas en la App Store, la instalas y listo. Una vez que abras Huawei AI Live, te pedirá loguearte con tu cuenta y si no tienes, créate una. Es bastante fácil, no resultará demasiado complicado, simplemente te pedirá tu nombre, tu correo electrónico y quizá tu número de teléfono con el objetivo de que puedas recuperarla en caso pierdas tu contraseña. Después de iniciar sesión, la aplicación comenzará a buscar automáticamente el router y no tienes que hacer nada raro. Ella misma empieza a escanear el ambiente hasta encontrar el dispositivo. Y cuando aparezca en la pantalla, simplemente lo vas a seleccionar y a continuación tendrás que conectarte temporalmente a la nueva red Wi-Fi que está emitiendo el router. Apenas lo conectes, empezarás a ver toda una guía completa dentro de tu celular, un paso a pasito con la finalidad de que no te saltes absolutamente nada. Eso sí, si es que no entiendes mucho, puedes dejar la configuración como está, así por defecto, para que no hagas ningún tipo de cambio y al final termines malogrando tu internet. Lo bueno es que en la aplicación no hay 20 pantallas llenas, no hay configuraciones ni pasos extraños, todo está completamente transparente. Y cuando termines, solo queda esperar unos cuantos segundos mientras el router aplica la configuración. Verás que las nuevas redes comienzan a aparecer entre todas las señales de Wi-Fi. Te conectas utilizando la contraseña que acabas de crear y listo, ya estarás dentro. Y lo interesante es que este dispositivo soporta hasta 2.5 GB y además es compatible con Wi-Fi 7. Eso significa que ya viene preparado para más conexiones y aprovechar mejor los dispositivos modernos. Y ahora toca hablar del repetidor, porque también hay cosas interesantes. Normalmente instalar un repetidor es bastante complicado porque tienes que unirlo con tu router principal, pero una vez que configuraste la montañita, automáticamente se unirá con el repetidor. Simplemente lo conectas a la corriente y el sistema prácticamente hace todo solo. La aplicación detecta automáticamente dónde está ubicado, cómo le recibe la señal y empieza a trabajar junto con el router principal. No tendrás que entrar a configuraciones complicadas ni repetir un proceso desde cero. Es casi como si ambos dispositivos se saludaran entre ellos y dijeran: tranquilo,
nosotros nos encargamos. Dentro de la aplicación también podrás ver un montón de información útil, como cuántos equipos están conectados, si alguien nuevo ingresó a tu red, incluso bloquear dispositivos desconocidos. Nunca está de más revisar eso, porque yo sé que el vecino te roba Wi-Fi. También encontré una función bastante interesante como la iluminación. Puedes cambiar el tono de las luces del router si quieres algo más cálido, más blanco o simplemente apagarlo completamente. Así es, encenderlo como si fuese una lámpara. Y en serio, me pareció un detalle bastante elegante porque no solo ilumina bonito, sino que además puedes adaptarlo dependiendo del ambiente de tu casa. Pero claro, de nada sirve si es bonito o elegante si es que tienes la misma señal de internet. Así que vamos a probarla. Primero utilicé el router que me dio la empresa de telefonía, hice un speed test con ambos equipos prácticamente al costado y estos fueron los resultados de subida y bajada. Después repetí exactamente la misma prueba utilizando el Huawei y la diferencia no fue gigantesca porque ambos estaban demasiado cerca, pero sí noté una conexión bastante más estable y algunos puntos adicionales de velocidad, es decir, ya empezaba a verse una ligera mejora. Sin embargo, donde realmente noté el cambio fue en mi habitación. Ahí normalmente utilizo el router principal porque yo sé que la señal llega pero un poquito más débil. Primero hice un speed test en el equipo tradicional y este fue el resultado. Luego lo cambié por el repetidor de Huawei e hice exactamente la misma prueba. Y aquí se nota muchísimo más la diferencia porque la estabilidad mejora, no mucho, pero por lo menos aumenta y la experiencia termina siendo bastante más consistente. Al final eso es precisamente lo que esperaba de un mesh, sobre todo si es de gama alta. No solamente tener internet en más lugares de mi casa, sino que la calidad de esa conexión realmente se mantenga. Y bueno, esos han sido por lo menos mis primeras impresiones sobre este nuevo router de Huawei, que la verdad se ve bastante bonito cuando lo colocas sobre la mesa, parece una botella incluso, y este repetidor que la verdad te va a sorprender porque no necesitas hacer configuraciones extrañas. Así que quiero saber tu opinión. ¿Te comprarías este router de Huawei o seguirás utilizando ese router de tu empresa que muchas veces no te ofrece el internet correcto? Te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte nada del mundo de la tecnología, así como seguirme en mi TikTok, Instagram y WhatsApp como el Tectómano porque siempre te cuento chismecitos que casi nadie te dice. Mi nombre es Roman y nos vemos en el siguiente video.